Emprendedores Digitales, episodio 52. Hola a todos y bienvenidos al episodio número 52 del podcast Emprendedores Digitales. Yo soy José Miguel García, emprendedor, consultor de marketing digital y blogger en josemiguelgarcia.net. Y en este podcast hablaremos de marketing digital, de negocios en internet, de desarrollo personal para emprendedores y en definitiva de estrategias para llevar tu proyecto a lo más alto. Si eres nuevo oyente del podcast, te animo a que te suscribas gratuitamente a mi blog josemiguelgarcia.net, donde tienes toda la ayuda para tener un negocio en internet de éxito. En mi blog vas a encontrar todos los episodios del podcast, artículos, cursos, consultoría y además puedes descargarte gratuitamente un curso de blogging con videotutoriales y un ebook para crear un podcast de éxito. Puedes también solicitarme el servicio de consultoría para cualquier tema de tu proyecto donde necesites directamente mi ayuda personal. Si quieres ganar visibilidad con tu proyecto y posicionar tu marca o marca personal como referente en tu sector, te recuerdo que aún estás a tiempo de apuntarte durante este mes de septiembre al curso de podcasting, donde te regalo una consultoría conmigo de 30 minutos por Skype para cualquier tema que te preocupe de tu negocio o futuro negocio online. Y bueno, por último, quiero recomendarte a MailRelay, que es el patrocinador de este podcast. MailRelay es una herramienta de email marketing que te ofrece la mayor cuenta gratuita con el mejor soporte técnico. Puedes enviar gratuitamente 75.000 emails a 15.000 suscriptores y también te incluye los autorrespondedores. Puedes crear tu cuenta de una manera muy sencilla visitando la página www.mailrelay.com. Y sin más, vamos a pasar a la entrevista de esta semana. Esta semana tenemos con nosotros a Carlos Arbós. Carlos es un emprendedor digital con una discapacidad visual que no ha impedido que su brújula interior siga apuntando a sus sueños. Carlos Arbós es licenciado en psicología y actualmente está realizando una tesis doctoral titulada Claves en la motivación y el éxito de emprendedores con discapacidad. Y bueno, en un podcast como este no podía faltar un ejemplo de superación como el de Carlos, para que uno se dé cuenta que a veces nos quejamos y miramos demasiado el ombligo. Y no pensamos que igual hay otras personas que también tienen sueños y se encuentran con mayores dificultades para alcanzarlos. Yo cada vez me doy más cuenta que todo es mental. Los límites están en la mente y si realmente tenemos pasión por lo que hacemos y queremos, podemos. Hola Carlos, buenos días, ¿qué tal? Hola, buenos días José Miguel, pues muy contento de estar aquí contigo, muy agradecido también. Yo también muy contento de que estés aquí con nosotros, sé que es una experiencia muy interesante para los oyentes y como es un podcast de emprendedores digitales, pues qué mejor que una experiencia como la tuya, ¿no? Sí, yo creo que mi experiencia de superación, que llama la atención por la discapacidad visual que tengo, que es grave, que es prácticamente una ceguera total, a mí lo que me ha enseñado la vida es que todo lo que he afrontado debido a esa discapacidad no solo le sirve a otras personas con discapacidad, sino que le sirve a cualquier persona que se enfrenta a retos, y eso somos todos estamos pues continuamente enfrentándonos a miedos, a problemas de autoestima, a creencias limitantes, una serie de problemas que al final son comunes. Yo creo que nos une mucho más a todos de lo que nos separa. Y por eso, pues a partir de mi historia es como intento ayudar a otras personas. Exacto. Muy bien, Carlos, te he entendido perfectamente. Cuéntanos un poquito, para quien no te conozca, quién es Carlos y cómo ha sido todo este proceso y cuál es tu discapacidad visual que tienes. O sea. Pues sí, mira, la discapacidad, se llama retinosis pigmentaria, es una enfermedad degenerativa que tuve desde que nací. No hay nadie en mi familia que la tenga, aunque puede tener origen genético, pues no se ha encontrado a nadie. Y bueno, esta enfermedad implica varias cosas. Es degenerativa, con lo cual por un lado puede acabar en ceguera total, todavía no, tengo un pequeño resto de visión, y lo que implica es que necesito muchísima luz para ver. Me faltan células en las retinas de los ojos, con lo cual cualquier entorno que no sea muy luminoso no me va bien. De noche, en interiores, pues no veo prácticamente nada. Luego las pantallas de ordenador, del móvil, no las veo muy poquito.
Y, por ejemplo, lo que son textos en papel, libros, periódicos, revistas, todo eso me cuesta. Eso sí que es prácticamente imposible que lo lea, lo tengo que digitalizar o acceder a ello por otros medios. Y bueno, para andar por la calle, por ejemplo, necesito usar un bastón para pues moverme entre obstáculos, controlar un poco las aceras, los pasos de cebra, los transportes públicos, todo esto. Entonces, bueno, esas dificultades me las ha conllevado desde siempre. He ido aprendiendo a convivir con ellas, he pasado mis momentos duros, desde luego, en alguna fase de mi vida. He sufrido por la discapacidad, como mucha gente sufre por otros motivos, pero yo por la discapacidad pues también he sufrido, lo he pasado mal. Pero con el paso de los años, por suerte, y por también irlo buscando y esforzándome por conseguir darle la vuelta a esa visión, claro, pues he ido aprendiendo a afrontarla mejor e incluso a verla como algo positivo en mi vida que me ha aportado pues mucho, por lo cual estar agradecido. No es una visión habitual ver la discapacidad como una ventaja, como una oportunidad, pero bueno, he conseguido darle la vuelta y realmente sentirla así por muchas cosas que me ha permitido aprender. O sea que realmente te sientes agradecido hoy en día, aunque no siempre ha sido así, ¿no? No, lo he pasado mal, sobre todo en la adolescencia. Claro. De niño, bueno, uno vive un poco... Sí, casi no te das cuenta, ¿no? No claro. Te das cuenta, más con la inocencia. Tampoco notas tanto los prejuicios que puede haber en otras personas, que es una de las cosas que más me han podido afectar. Pero cuando llega la adolescencia, que empiezas a darte cuenta que a lo mejor eres diferente, que quieres integrarte, esa fase te puede afectar más y empiezas a darte cuenta como otras personas a lo mejor al tener la discapacidad no te integran o no confían en que puedes hacer determinadas cosas. Yo me he enfrentado a profesores, por ejemplo, tanto en instituto como en la universidad, que no creían que yo fuera capaz de aprobar una asignatura o de realizar su formación. Luego, más adelante, cuando empecé a buscar trabajo, me he encontrado muchísimos casos de entrevistas que por currículum me han ofrecido ir y luego resulta que nada más ver cómo mi bastón pasaba por la puerta cambiaban completamente su predisposición a conocerme o a escuchar o ver si era adecuado para el puesto. Y bueno, lo que tenían era ganas de acabar la entrevista cuanto antes. Ya. Y eso pues es durillo porque uno, aparte que no le gusta y lo ve injusto, pues también empieza a plantearse o puede plantearse a ver si es que de verdad no voy a poder hacer las cosas, no voy a estar igualmente preparado que otras personas. Y luego ha sido un proceso de aprendizaje, el darse cuenta de que al final son los prejuicios o las creencias que pueden estar muy, muy equivocadas las que te hacen pensar así. Que hay... Dime, comenta. Yo digo, ¿cómo crees que estarías tú ahora si no hubieses aceptado tu enfermedad? No estarías como estás ahora, ¿no? No, bueno, desde luego, emprender no hubiera emprendido nunca, pero si no hubiera aceptado y hubiera seguido adelante pese a las dificultades, posiblemente no habría acabado mis estudios universitarios, es posible. El colegio sí seguramente porque es más obligatorio, pero la universidad es posible que la hubiera abandonado a medio camino. No hubiera encontrado algunos de los trabajos que conseguí encontrar cuando estuve trabajando por cuenta ajena, ni mucho menos hubiera emprendido, como he dicho antes. Y yo creo que en definitiva sería bastante más infeliz de lo que soy ahora. Pues seguro, digo, ¿no? O sea, que no es lo mismo la aceptación que resignación, que hay una diferencia bastante grande. Sí, aceptar yo creo que es ser consciente de que hay unas dificultades y que en algunos aspectos requiere un esfuerzo extra o un camino diferente, soluciones alternativas para llegar a un mismo fin. Eso es aceptar y saber que tiene su dificultad y que las otras personas pueden tener sus prejuicios, pero resignarse es decir, bueno, como eso es así, me rindo y dejo de luchar, dejo de querer avanzar. Sí, pero queda el resentimiento ahí.
¿no? Sí, y queda un dolor, una frustración por no poder realmente vivir como tú quieres vivir. Claro, con lo cual eso también a la larga tampoco es bueno, ¿no? O sea, si nos quedamos con la idea, Carlos, es que lo que es la aceptación y ser agradecido, bueno, pues es lo que ha hecho que realmente sucedan vivencias mucho mejores, ser más feliz, como has comentado, ¿no? Al estar alineado, ¿no? Con lo que nos depara el universo, Dios o como le queramos llamar, ¿no? Sí, sí, sí. Aceptar es ser consciente de la realidad, pero ser optimista en cuanto a tus capacidades para hacerle frente. Ujú. Yo le daría un poco esa definición. Vale, vale. Luego vamos al emprender con un blog, ¿no? Yo cuando conocí tu historia, claro, digo, claro, emprender con un blog ya tiene miga en sí, o sea, porque es algo que, bueno, como tú sabes, es algo complicado, hay que salir fuera, hay que encontrar una audiencia, más el procedimiento que lleva, que hay que aprender una serie de cosas, como has aprendido tú, ¿no? Sí, Pero hacerlo con tu discapacidad, vamos, tiene mucho mayor mérito, ¿no? O sea, eh, sí, ¿cuánto tiempo, sí. cuánto tiempo hace que empezaste ya con tu blog? Porque creo que llevas ya un año y pico, ¿no? Bueno, con el blog abierto llevo ahora mismo 8 meses. Previo a eso, o sea, pues Ujú, sí, va para el año. Y ujú. previo a eso, pues unos meses de intenso, la verdad que Es intenso que, aprendizaje en cuanto a lo que implicaba, pues emprender online, marketing online, eran conceptos que no conocía en absoluto. Sí, ujú, un poco de marketing general, porque en la universidad pues estudié algo de marketing, pero el tema de blogging, de aprender online, no tenía ni la más mínima idea, con lo cual, bueno, lo descubrí un poco por diferentes casualidades o ujú. buscando diferentes cosas por internet. Me llamó mucho la atención y se me abrió esa puerta y dije, ¿y por qué no? Lo voy a probar, empecé a formarme y bueno, ha sido un proceso, como he dicho, intenso y luego, sobre todo, el mayor aprendizaje ha venido en cuanto lo empecé a hacer, porque bueno, formarse a nivel preparatorio está muy bien, luego ya cuando lo tienes que hacer La realmente cosa cambia bastante, ¿no? cambia bastante y te encuentras mil y una cosas que no esperabas Claro, encontrarte. claro. Algunas van mejor de lo que esperabas, otras te complican mucho más la vida de lo que esperabas y bueno, ahí es cuando empieza realmente el aprendizaje del bueno. Sí, sí, porque hacer un blog todo se sabe, ¿no? Sí, pero luego empiezan muchas historias, ¿no? Dentro del blog, o sea, que es algo, y además si llevas tan poco tiempo, pues has tenido que Sí, currar bastante. sí, a ver, me gustó mucho esa idea y empecé a formarme. Además intenté pues acercarme a gente que fuera experta en tema de blogging, e Ujú, hice una formación de pago también claro. porque yo me lo quería tomar en serio y aprendí mucho, pero es verdad que, claro, muchas veces se vende que las cosas son bastante fáciles de hacer, Sí, sí, pero luego pero cuando te pones tú a hacerlas, pues bueno, eso de hazlo en 10 minutos no es realmente son 10 minutos. Yo a veces no eran 10 minutos, eran 10 horas más bien que tenía que estar ahí ujú, peleándome un poco. Encima, en mi caso, si bien una persona sin problemas en la vista ya tiene un reto en aprendizaje, yo tengo, como decías, uno mayor porque yo utilizo programas con el ordenador, con el teléfono, que lo que hacen es transformar el texto que sale en las pantallas en voz. Lo verbalizan con una voz sí, sintética que me va leyendo en voz alta lo que sale allí. Ese programa de voz es una solución fantástica que no existía hace 20 ajá, años, pero no funciona bien con todas las páginas web porque según cómo estén programadas, ni funciona bien con todos los programas o herramientas que ayudan tanto a gestionar un blog, pero que no siempre están preparadas ni muchísimo menos para el programa de sí, voz sí. y esas barreras extras pues me las he ido encontrando y eso alarga el proceso. No lo impide, porque al final lo he ido sacando adelante, pero bueno, eso que a lo mejor en vez de 10 minutos tienes que estar varios días Sí, sí. buscando tu manera de conseguir algo. Ujú. No, bueno, esto del blogging es un poco para gente, pues bueno, que aguantan lo que sea, porque hay que tener mucha resistencia, ¿no? Sí, Y en tu caso encima, pues esto que comentas, ¿no? Que encima, claro, mucho peor, porque si a veces romperías el ordenador, lo tirarías por la ventana, ¿no? Que le pasa a mucha gente al principio, ¿no? unas cuantas Pues veces lo he pensado. imagínate, en tu Sí. caso dirías, bueno, yo tiro el ordenador y tiro todo, ¿no? O sea, vale, pero bueno, esto es lo que tiene de bueno, ¿no? El estar allí, en seguir luchando por los sueños, en seguir para adelante y en no abandonar, y un paso más, y un paso más, ¿no? A mí lo que más me ha ayudado, porque sí que lo he pensado más de una vez, porque todos tenemos nuestro momento de que ya no puedes más, sobre todo si no eres una persona técnica a nivel Claro. de informática, de moverte con herramientas online o digitales, que no era mi caso, no era ni mucho menos un experto en ese tema.
y encima con lo de la vista se agravaba y sí hay momentos de frustración. Pero ¿qué pasa? Por un lado, a lo largo de mi vida he ido aprendiendo que con paciencia y bueno, con perseverancia, que es uno de los ingredientes que más me han ayudado, al final acabas encontrando una solución, aunque tardes un poco más, aunque tengas que probar alguna manera alternativa que no es la habitual, pero acabas llegando a la solución, eso casi siempre. Yo no digo siempre porque es muy atrevido, pero casi siempre sí que se llega a una solución. Y luego, si tienes un porqué, una misión, algo que realmente a ti te ilusione hacer, como era mi caso, que claro, no es algo que me obliguen a hacer en un trabajo, que a lo mejor lo hago como con menos motivación, más allá del sueldo. En este caso es algo que hago totalmente de manera elegida y con afán de que sirva a otras personas. Además, mientras vas haciendo ya te va llegando feedback de gente que le ayudas, y eso te da una fuerza, de una motivación, de un sentido que tiene para ti todo ese esfuerzo que hace que merezca la pena. Esta es una de las preguntas que te iba a hacer, ¿no? Digo que a la hora de emprender, ¿qué es más importante, el por qué, el qué o el cómo, ¿no? Sí, mucha gente se centra mucho en el cómo, en los detalles, porque es a veces lo que da más dolores de cabeza. Estos temas técnicos serían un cómo también. Claro. Pequeños, y te pueden dar mucho dolor de cabeza, es verdad, y te planteas y si tal, y si no me va bien, y fíjate, y no sé cómo hacerlo exactamente. Y te enredas en una cadena de ISIS que al final lo que puede hacer es paralizarte. El cómo, estos pequeños detalles son importantes, pero mucho menos importantes que el qué, por un lado, que son pues las metas, los objetivos, lo que queremos conseguir, y el por qué, que para mí es el inicio de todo, que es lo que a ti te motiva, el sentido que tiene para ti hacer eso. Y es lo que te da fuerza cuando un cómo no te ha funcionado bien, porque eso te va a pasar sí o sí, que un camino no te funcione bien a la primera. A todo el mundo, en un trayecto siempre hay dificultades y pequeños fracasos, o sea, no es normal. Y si no tienes un sentido, pues lo mismo abandonas. A la primera, claro, a la primera de cambio. Pero si tienes algo, claro, que realmente a ti te mueva, te agite por dentro, te empuje, te llene de pasión, de propósito, pues eso es lo que te hace, como yo digo, imparable en el sentido de que si tú tienes claro que quieres conseguirlo, lo que no sabes es cuándo exactamente o cómo será el proceso o el paso a paso preciso, pero que tarde o temprano lo puedes conseguir. Sí, por eso, sobre todo en un blog, es muy importante, ¿no? Esto de la pasión, hacer lo que realmente te apasiona, ¿no? Porque si no, claro, abandonar está a la vuelta de la esquina, ¿no? En cuanto vengan 4 o 5 dificultades, pues la cosa ya se... Yo lo veo así. A ver, hay gente que tiene blogs más centrado en un tema que a lo mejor cree que va a ser rentable y simplemente, bueno, pues se centra. Pero yo creo que es un proceso que no es inmediato y que requiere bastante esfuerzo, con lo cual, si no te gusta, combinado con que se te dé bien y con que sea un proyecto viable, eso está claro. Pero sí, no basta con la pasión. Pero si no le ves un sentido claro de que estás aportando algo valioso y que además tú te sientes a gusto con ese tema, yo creo que estás condenado al fracaso y a agotarte, que al final uno emprende no para empeorar su vida, sino para mejorarla. No, y si empiezas a no ser feliz, ¿qué sentido tiene ya entonces? ¿No? Pues sí, no tiene ningún sentido. No. Además es una de las cosas por las cuales yo he empezado a emprender y voy a seguir haciéndolo, yo creo que ya de por vida, sea en este o derive en el proyecto que sea. Pero al final emprender es decir, bueno, puedo estar ante la vida un poco como un espectador, viendo a ver lo que me toca, las circunstancias que me tocan, o puedo decidir ser un actor o incluso un guionista y decir qué quiero hacer con mi vida, qué tipo de proyecto quiero llevar a la práctica, qué tipo de estilo de vida también quiero llevar, y luego intentar caminar hasta ahí. Y eso es emprender para mí. Al final hay que acabar decidiendo, ¿no? Si quieres ser un actor o un espectador, como tú has dicho, ¿no? Sí. O sea, porque si no... Una cosa que te quería preguntar, Carlos, desde que tienes la web, aunque lleve un año, ¿no? Más o menos, ¿te has encontrado con muchos emprendedores con alguna discapacidad o enfermedad que te pide ayuda? ¿Les sirves como...? Pues la verdad es que sobre todo en España el emprendimiento
todavía para personas con discapacidad es algo muy, muy, muy minoritario y es algo bastante oculto. Empieza un poquito a hacerse algún tipo de trabajo desde alguna institución para darle algo de promoción a esa posibilidad de emprender, pero la verdad es que es algo muy, muy minoritario. Y mucha gente con discapacidad que yo conozco, incluso, porque es más o menos cercana o incluso amigos, que podrían tener capacidades y cosas que aportar, no acaban de verlo porque no se asocia en absoluto a la persona con discapacidad con emprender. Si ya cuesta en muchos ámbitos sociales y ver a la persona con discapacidad integrada laboralmente, y todavía hay bastante prejuicio en cuanto a las posibilidades que realmente tiene una persona de trabajar bien y de aportar a una empresa, a una institución, pues emprender ya se ve todavía como más utópico. Aún así, bueno, pues el perfil de entre comillas locos como yo, que sí que sí que nos damos cuenta de que no solo es posible, sino que además puede ser muy interesante y muy, muy deseable para personas con discapacidad, porque el emprendimiento permite adaptarse mucho a las necesidades que uno pueda tener, de horario, de lugar de trabajo, de tipo de herramientas que a lo mejor tú necesitas y que en las empresas a veces son más inflexibles en darte en esas necesidades, pues son ventajas que tiene para una persona con discapacidad que a lo mejor puede trabajar desde su casa, como hago yo en general con el blog. Bueno, aquí las cosas son un poco diferentes, ¿no? Como has dicho, ¿no? Y en Estados Unidos las cosas se ven de una manera, ¿no? Sí. Aquí se ven de otra, el fracaso aquí se entiende de una manera y en Estados Unidos se entiende de otra, ¿no? Sí, fíjate que, por dar una cifra aproximada, porque no me acuerdo exactamente, pero en Estados Unidos hay más gente con discapacidad que se dedica a emprender casi que se dedica a trabajar por cuenta ajena. Y aquí el porcentaje es mucho más bajo. Ostras, sí que es alto, ¿eh? Es bastante, la mitad. Sí, o sea, hay poca gente aquí con discapacidad que esté integrada laboralmente. Es un 24,5% que tiene que es activa laboralmente y que emprendan es muchísimo más bajo. Y así como no solo en Estados Unidos, sino en todo el resto de países un poco desarrollados de Europa, Canadá también, que he visto alguna cosilla, hay más gente, o sea, el porcentaje de personas que emprenden respecto al total de personas que trabajan es mayor en personas con discapacidad que en personas que no tienen discapacidad. Es decir, que es más probable que una persona con discapacidad emprenda que una persona que no tiene discapacidad. Eso pasa en muchos países. Aquí todavía nos queda llegar a eso porque es algo que todavía no se le ha dado ningún tipo de impulso ni promoción y hay que sobre todo superar muchas creencias de las propias personas con discapacidad en primer lugar, de los familiares también, a nivel incluso institucional, de medios de comunicación, todavía claro. no se promociona lo suficiente como para que se animen. Carlos, ¿cómo nos podemos proteger del entorno y de esas palabras que depende de las personas que van dirigidas, pues les puede hacer mucho daño, ¿no? Como las palabras imposible, no eres capaz, ¿no? Estas cosas que vamos oyendo normalmente, incluso cuando ya somos pequeños. Me imagino que en tu caso esto lo habrás oído miles de veces. Sí, muchas más de las que me hubiera gustado. Y todavía lo sigo escuchando. Y claro, tú dices que somos de los que, digamos que venimos a la vida sin límites, ¿no? Sí, estoy seguro, todos venimos sin las creencias las vamos incorporando en base a lo que vamos observando y aprendiendo de nuestro entorno, de nuestros padres, nuestros familiares, colegio, profesores, amigos, el entorno de medios de comunicación, todo nuestro entorno es lo que al final nos va un poco enseñando pues cómo es el mundo, qué podemos esperar de él, qué podemos esperar de nosotros mismos. Y claro, si nos dan mensajes de que no somos capaces, o nos dan muchas más críticas que elogios, o nos transmiten que nosotros no podemos llegar a según qué puntos, podemos interiorizar todo eso, pero al final es algo que nos han impuesto desde fuera, porque no vinimos al mundo con ello, lo fuimos aprendiendo. Igual que aprendimos eso, si nos ha tocado ese entorno, que es lo más habitual, más limitante, pues podemos desaprender eso
y reaprender una nueva forma de ver la vida, confiando más en nuestras posibilidades. Nosotros los seres humanos, la verdad es que tenemos unos privilegios en cuanto a lo que podemos hacer con nuestra mente, que es con nuestra cabeza, con nuestras emociones, que es increíble. Tenemos un potencial brutal de creatividad, de buscar soluciones, de controlar un poco nuestra manera de pensar, que hacemos, de ser más libres en cuanto a la toma de decisiones. Y muchas veces pues no lo aprovechamos o por desconocimiento o por no ir a por ello. Entonces, cuando vas a por ello, pues empiezas a cambiar esas creencias limitantes por unas que te empoderen, que te den recursos, que no significa... Sí, pues es un trabajo complicado y a largo plazo, ¿no? Y poco a poco, ¿verdad? Sí, a ver, no es de un día para el otro. Sí puede haber algún clic, alguna experiencia que te ayude puede hacer avanzar más rápido, ¿no? Sí, un gran salto, por así decirlo. Sí, te entiendo. Sí. Pero a partir de esos momentos puntuales, de esas personas que a lo mejor un día conocemos, una historia que de repente nos hace, ver las cosas de una manera muy diferente, pues luego es verdad que es como una gimnasia que hacemos con nuestro cuerpo físico, que hay que ejercitarla y que no va de un día al otro y ni siquiera es algo que acabe, es un continuo de revisión, de aprender a confiar más en ti mismo, de aprender a qué hacer con los miedos, cómo gestionarlos mejor. Bueno, centrarse un poco en el desarrollo personal de uno, el crecimiento personal, ¿no? Sí, yo tengo claro que es algo que nos vendría bien a todos. Hay gente que se da cuenta y gente que no, pero yo creo que en general nos vendría bien a todos. Esto que has comentado de los miedos, ¿no? Que es algo que el miedo, bueno, todos tenemos miedo, ¿no? Pero en general hay miedos que te paralizan, ¿no? Y además se retroalimentan y nos impiden muchas veces alcanzar nuestras metas, nuestros sueños. Hay miedos que incluso se pueden convertir en pánico, ¿no? Yo recuerdo ahora un libro que había en el mercado hace un tiempo que dice, aunque tengas miedo, hazlo igual, ¿vale? Pero claro, el título es muy chulo y es muy fácil de decirlo, pero a la hora de la verdad, el tema del miedo es algo que te deja inmóvil, te deja, bueno, que no hay quien se lo quite de encima y miras para otro lado, ¿no? Entonces, cuéntanos tú algunas de las estrategias que has empleado tú mismo, ¿no? Para pasar a la acción y superar tus miedos, vamos. Sí, es que pasa algo con los miedos y es que primero que todos los tenemos, esto es lo primero que hay que asumir, porque la gente cuando dice, joder, qué valiente, qué coraje, la persona que es valiente y que tiene coraje no es que no tenga miedo, porque digamos que biológicamente es imposible no tener miedo, todos tenemos miedo, todo igual que el resto de animales. Es un mecanismo que ha ido evolucionando durante millones de años y que nos ha preparado para sobrevivir. Y en ese sentido ha sido útil y sigue siendo útil en ciertas situaciones. Lo que pasa que ese mecanismo que nuestro cerebro se preparó para sobrevivir, luego en nuestra sociedad más compleja que hemos creado hoy en día, pues se extiende a situaciones que realmente no suponen un peligro real para nuestra vida, ni en muchos casos para nuestro bienestar. A lo mejor lo vemos como un peligro. Por ejemplo, hablar en público, la gente le da mucho miedo. A mucha gente. Vamos, yo no conozco a nadie que no le dé miedo. Sí. A todos yo creo que a todos nos pone nerviosos, pero hay gente que le da pánico, es decir, que no lo puede ni siquiera llegar a afrontar. He conocido algún caso de personas que incluso pues, han tenido ataques de ansiedad o bueno, se han desmayado incluso. O sea, puede llegar a un nivel bastante grave. En casos más moderados, aún así, te puede impedir hablar en público cuando a ti realmente te gustaría o te convendría para tu proyecto, claro, para lo que sea. Lo necesitas, ¿no? Muchas veces por marca personal necesitas salir al estrado, ¿no? O sea. Sí, y realmente la consecuencia que puede derivar de hablar en público no es tan peligrosa como a lo mejor nosotros la sentimos o la experimentamos. Entonces ahí vienen las estrategias. Por un lado, si vas fortaleciendo tu autoestima, yo creo que eso es una herramienta de fondo que te sirve para ir sintiéndote más confiado para afrontar el miedo, porque al final el miedo está, pero si tú te sientes con recursos para salir adelante, para las dificultades que puedan salir, pues irlas solventando, si tú te ves con esas capacidades, lo vas a afrontar mejor, ese miedo. Luego hay pequeños trucos como plantearse, decirse, oye, ¿qué es lo peor que me puede pasar? Que es de alguna manera
retar... Esto es una manera, Carlos, dices, de ganar, digamos, confianza y autoestima, ¿no? Quiero decir, te planteas estas cosas por anticipado. Es quitarle un poco de hierro al miedo, porque a veces nos paraliza y nos provoca sensaciones muy, muy negativas, porque de un modo automático estamos, sin darnos cuenta, estamos anticipando cosas que realmente no van a ser tan graves para nosotros. Es decir, lo peor que puede pasar a lo mejor no es tan grave como nosotros lo podamos sentir. Y jugar con esa creencia, discutir con ella de alguna manera, como si fuera dialogar con ella y preguntarle, oye, pero ¿realmente es para tanto lo que puede pasar? Si todo me sale fatal, se me va a acabar la vida, es decir, ya no voy a poder triunfar con este proyecto, o incluso no voy a poder explicarles a esas personas otro día la cosa de otra manera, en fin... Que hay muchas veces que anticipamos consecuencias peores de las que realmente son. Pero el miedo en esta persona que lo está sufriendo en ese momento es real, ¿no? O sea, que que es muy real, ¿no? Tú dices, ostras, si voy a salir a hablar en público, por ejemplo, y lo hago mal, es decir, mi imagen y tal se va a ir por los suelos, voy a perder todo. No, claro, es un miedo que para la persona que lo está sufriendo es real, ¿no? Sí. Pero ahí juega, pues eso, por un lado, quitarle un poco de catastrofismo. Por otro lado, el recordarte que si te lo has preparado y que es un tema que... Y lo has hecho bien, claro. Que dominas o que controlas, pues, a ver, lo más probable es que no puede ser tan mal. O sea, a lo mejor no hay una frase que no te sale perfecta, pero eso no pasa nada. Eso es lo que no pasa nada. Por una frase que no te salga perfecta. Si en general tú transmites correctamente, bien planificado, bien estructurado y también siendo auténtico con lo que quieres transmitir, con el mensaje, al final a la gente es lo que le llega. Las palabras concretas, los pequeños detalles, al final la gente se olvida y no es lo que marca la diferencia. Entonces, eso por un lado. Y luego hay estrategias también físicas, porque es verdad que el miedo nos afecta físicamente, fisiológicamente, ¿no? O sea, acelera nuestro corazón, empezamos a sudar, todo esto, sí. Eso es algo físico que al margen de lo que pienses ya te está afectando al cuerpo. Entonces, para eso también es útil aprender un poco a redirigir nuestro cuerpo, controlar nuestra respiración, por ejemplo, aprender a respirar de una manera que favorezca el estado de serenidad, incluso técnicas de relajación un poquito más complejas, aparte de la respiración, y todo eso combinado con empezar a darte mensajes que te empoderen, que te digan, bueno, yo esto lo tengo preparado, en el caso de que una frase no me acuerde, lo puedo recordar porque tengo aquí una nota o tengo un recurso que me puede ayudar a salir del paso. En fin, darse mensajes a uno mismo de que uno va a ser capaz, recordarse las veces que uno ha comunicado bien, que son infinidad de veces en la vida, porque al final nos estamos comunicando continuamente, es decir, nos asusta un poco el comunicar en público, pero realmente nos comunicamos con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestros amigos, con todo el mundo y tenemos miles de experiencias en las cuales hemos conseguido transmitir cosas buenas. O sea que tenemos hay un montón de cosas que nos vamos a encontrar, por mucho que vivamos de nuestra pasión o de lo que nos gusta, hay cosas que no nos gustan tanto, pero que hay que hacerlas igual, ¿no? Sí. Como en este caso sería lo de hablar en público, que es algo bastante más general, ¿no? Como dice Ancho Pérez, me viene la frase esta de que el mayor enemigo de la vida no es la muerte, sino el desaprovechamiento, ¿no? Sí, me encanta esa frase también. Lo leí también en el libro Los 88 peldaños del éxito, que me gustó mucho, de Ancho. Y es verdad. Esto sería algo parecido a lo que estamos hablando. Si tú no sales, por ejemplo, en público, que es algo que debes de hacer por tu profesión, por mucho que te cueste, es un desaprovechamiento, te vas a estancar, ¿no? Sí, en ese sentido una estrategia que ayuda es traerte al presente, cuando estés a punto de hacerlo, todas las consecuencias positivas que va a tener para ti hacerlo, hacer eso, la repercusión que va a tener para tu marca personal, para tu proyecto, para lo que quieras conseguir en ese momento. Y traerlo al presente, recordártelo y sentirlo, incluso visualizarlo mentalmente, todo lo que vas a conseguir gracias a ese, a lo mejor, esfuerzo que te supone dar el paso y pasar un poquito el mal trago inicial y hacerlo. Yo me encuentro con muchas personas que están en los 50, ¿no? Que sobre todo tienen mucho miedo a emprender, aunque cada vez hay más personas, ¿no? Que se lanzan. ¿Qué les puedes decir a estas personas que quieren emprender en Internet, que ya tienen una edad? Bueno, la edad, igual que en muchas otras circunstancias, yo creo que no es una barrera. Realmente es igual que tampoco lo es la discapacidad
o el género o incluso donde se viva. Yo creo que lo bueno de emprender online es que se abre a muchísima gente y además mientras uno tiene capacidad de aprender, y yo creo que eso se tiene y mi objetivo es que se siga teniendo hasta el día en que ya no viva o físicamente ya no pueda responder, pero mientras esté físicamente en condiciones de aprender y mentalmente en condiciones de aprender, uno puede puede emprender sin ningún problema, porque al final es un proceso de aprendizaje y de tener el coraje como para lanzarse a ello, aprender buenas estrategias, está claro, y ponerlas en marcha, pasar la acción y empezar ahí a ir construyendo. Siempre una persona así que con esta edad pues ya está, digamos, fuera de mercado, ¿no? Pero bueno, siempre hay alguien, tú pues, siempre puedes aportar algo a alguien, siempre. Aparte, por supuesto, sí. Bueno, es más, yo personalmente soy de la opinión que hay cierto rechazo a la gente de edad, como considerarlo como si fuera algo negativo, y ahí es lo mismo que pasa con la discapacidad, que se considera muy negativo, y yo he aprendido a verle el lado positivo. La edad tiene muchísimas cosas positivas, de experiencia, de serenidad a la hora de hacer las cosas, que al final puede ser un punto fuerte de conocimiento de diferentes fases que has pasado tú por la vida y que a lo mejor una persona con 20 años no ha pasado todavía, no ha llegado ahí. De relaciones, porque has ido generando una serie de relaciones a lo largo de tu vida, de contactos que tienes con gente de tu misma edad, que a lo mejor en tu proyecto te viene bien tenerlos. Claro. O sea, al final puede haber una serie no solo que no son desventajas, sino que son ventajas de tener la edad que tengas. Una cosa que suele pasar también es que a veces uno se centra tanto en las debilidades, ¿no? Sí. No se acuerda que tiene fortalezas. Sí, es que tenemos esa tendencia, yo creo que es aprendida y cultural, también creo que ahí hace mucho daño nuestro sistema educativo, aunque ahora va evolucionando, pero todavía pues tiene sus rastros y nos enseña mucho más a dudar, a desconfiar, a temer, mucho más que a emprender, a atrevernos a confiar, a ver las posibilidades, la potencialidad. Y realmente es brutal y es infinita. Sí, de hecho, en los últimos años, afortunadamente, se han ido haciendo descubrimientos científicos ya también, tema del cerebro, de cómo aprendemos, de cómo funcionan nuestras neuronas, nuestras conexiones, y todo eso está descubriendo que sigue creciendo y puede seguir incrementando el número de neuronas y de conexiones neuronales toda la vida. Es decir, que tenemos ahí un potencial infinito que a lo mejor antes no éramos conscientes, pensábamos que ya a partir de los 30 años ya te iba cuesta abajo y no es así. En algún aspecto físico, pues evidentemente el cuerpo puede ir haciendo mella, pero a nivel mental es al revés, podemos ir incluso madurando y mejorando con el paso del tiempo. Lo que pasa es que muchas veces no somos conscientes de estas fortalezas, ¿no? No. O sea, no, es como que no nos damos cuenta. A veces nos tiene que decir alguien, oye, pero si tú eres muy bueno en esto, y dices, ostras, pues no me había parado a pensar. Sí, porque estamos más acostumbrados a la crítica y muchas veces a la crítica con nosotros mismos y de ver esas debilidades, como decías, esas limitaciones. Es como si tuviéramos una linterna y solo la apuntáramos a esa parte y en cambio todo el resto de nuestro ser y de nuestras posibilidades no lo vemos hasta que un día alguien nos dice, oye, pero si está allí, ahí lo tienes. Es que esto, por ejemplo, me ha venido a la mente ahora, ¿no? Que hay gente que tiene miedo a hablar en público, ¿no? Hablando de lo mismo que hablamos hace un rato, ¿no? Y resulta que a lo mejor es lo que mejor ha hecho cuando se ha puesto a hacerlo. Y a lo mejor hay gente de su entorno que le ha dicho, pero si tú esto lo tienes que hacer, vamos, súper bien, ¿no? Te comunicas muy bien, pero esa persona siente algo dentro como que no. Entonces, esa fortaleza no la acaba de ver del todo, ¿no? Hasta que no se lanza, digamos, a la piscina, no acaba de verlo. Y lo más importante es que lo vea la propia persona. Porque, bueno, los demás ayudamos, porque podemos ayudar a, oye, fíjate que es que sí que lo haces bien o sí que lo has hecho bien. Pero el verdadero clic viene cuando la propia persona, porque hay gente que, por mucho que se lo digan, no se lo cree. El problema es no creérselo. Aunque te lo digan, si no te lo crees tú, no se va a reflejar al final. Te lo tienes que creer tú y darte cuenta tú, ayudándote un poco de los demás y también replanteándote tu forma de ver, claro. Diciendo, de verdad es tan cierto y tan tajante esta creencia que tengo sobre mí mismo que no lo puedo hacer. Puedo pensar en alguna ocasión en la que sí, puedo fijarme en los comentarios que me ha hecho otra gente, si le ha gustado, por algo será, quizá. Entonces, todo eso te puede ayudar a hacer ese clic
que al final te transforma, que es cuando tú realmente te das cuenta de tus posibilidades. Muy bien. Carlos, ahora vamos a hablar un poco de tu libro, que estás escribiendo un libro que además te quedan ya, si no recuerdo mal, 15 días o 20 días para acabarlo, el límite que te has puesto, ¿no? Sí. Y por medio del micromecenazgo, ¿no? Por lo que se conoce como el crowdfunding, ¿no? Estás Sí. consiguiendo, digamos, el dinero para la creación de tu libro. Cuéntanos cómo funciona esto de tu proyecto, el crowdfunding, lo del libro. Cuéntanos un poquito. Sí, pues uno de los muchos descubrimientos que he hecho a partir de mi inversión en el mundo del emprendimiento, el crowdfunding, que hace 1 año y medio no sabía lo que era, la verdad. Y bueno, descubrirlo y fusionarlo con mi evolución en el blog me hizo pues lanzarme a probarlo, y estoy muy contento con la experiencia. Bueno, yo me lo planteo así. Es una forma de que gente pueda aportar en cantidades más reducidas, en este caso porque hablamos de un libro, a que por un lado puedas financiar los costes que implica esa creación de ese libro, y por otro lado que se involucre, más allá de ayudarte económicamente, a cambio de, por supuesto, recibir el libro luego de una manera especial, con una dedicatoria especial, con alguna recompensa extra que le quieras dar por ese apoyo anticipado, de algún modo, a que esté el libro finalizado. Pero además de eso, permites que la gente vaya viviendo el proceso de creación desde un principio y que se involucre antes de que tengas el libro o lo que sea finalizado. A mí me gustaba esa idea, más que estar 3 meses, o aproximadamente 3 meses, 4 meses en mi casa encerrado, aislado del mundo, y de repente plantar el libro. A mí personalmente me gustaba más esa posibilidad de, bueno, pues voy a compartir desde el primer día. A raíz de eso también generé buenas oportunidades de visibilidad, que en el mundo online es muy importante, que la gente se interese. De repente surgieron algunas entrevistas que me vinieron pues muy bien para el tema del blog, para mí mismo. Claro. Y estoy muy contento en ese sentido por la campaña crowdfunding, porque ha sido más que económicamente, que al final, bueno, tú te planteas un objetivo que te ayuda efectivamente con los gastos o incluso te puede generar algunos ingresos, pero más que eso es empezar a mover toda esa creación, que en este caso es el libro, desde un principio, generar comunidad, generar que la gente te conozca, se interese. Creé un vídeo de lanzamiento que también es muy importante, muy valioso. Además lo grabé y lo edité yo completamente. Hombre, está muy bien, ¿no? Yo he visto cómo te lo has montado todo y lo has hecho muy bien. O sea, me gusta. Pero dentro de mis posibilidades, sí. Yo creo que está, además, lo quise hacer yo, porque además forma parte también del mensaje del libro. Entonces, que es vivir sin límites, que es bueno aprender a confiar más en nosotros mismos, superar nuestros miedos y vivir más libres. Y parte de eso es que una persona con una discapacidad visual grave, como es mi caso, si se lo plantea y si aprende, puede a su manera pues grabar un vídeo, editarlo, publicarlo, lanzarlo, que es todo lo que hice totalmente do it yourself, totalmente por mi cuenta, como se dice hoy en día, y salió y gustó bastante el vídeo. Entonces eso me dio un empujón a la campaña y estoy muy contento. Y ahora está acabando. Yo ya tengo el texto base prácticamente finalizado, queda pulir algún detalle, luego maquetar, que también tiene su labor. Y bueno, estoy haces de todo, ¿no? Quiero decir, haces el blog, te creas tus landing, sí. Te creas el libro, o sea, que vamos, que te lo estás currando muy bien, ¿eh? En mi caso, claro, sí, es un proyecto que por lo menos de momento es unipersonal, es decir, soy yo. Entonces, claro, pues me lo tengo que hacer todo como hacen muchos bloggers, sobre todo al principio. Ahora que te quedan muy poquitos libros, ¿no? Para llegar al mínimo que te pusiste, ¿no? Yo me planteé 100 padrinos, 100 madrinas, porque además le puse esta palabra porque me gusta, porque al final es una persona que confía en ti, te ayuda y se involucra un poco en ese proyecto, y luego además le atiendes. Yo personalmente lo hago así, con un cariño especial, porque te estén apoyando desde el principio. Y me planteé la meta de llegar a 100 y estamos muy cerquita. Creo que queda un último empujón, pico, ¿no? ¿Verdad? Sí, 95. O sea, queda un último empujoncillo. A ver si algún oyente del podcast también pues acaba ese pequeño empujón que te falta. Y a la gente que apadrina le he dicho que aparte del libro, que ya no queda mucho para que esté finalizado, hacérselo llegar.
Además, luego doy la opción de que lo elijan en ebook, en digital o en papel, que también luego ya lo voy a publicar en papel para que la gente elija. Y además de eso, y de dárselo, por supuesto, en este caso, de padrinos y madrinas, firmado y dedicado, una dedicatoria especial que escribiré yo y tal, pues al margen de eso tengo unos contenidos extras, unos vídeos que he ido haciendo y alguno que todavía voy a ir haciendo estas últimas semanas, para compartirlo y darle, bueno, pues ese extra, algunas cositas que no salen en el libro, algunas sensaciones o reflexiones que también he vivido y que pueden enriquecer, yo creo que también al proceso. Uh-huh. Bueno, yo sé que tienes 2 proyectos ahora que me estabas comentando antes que bueno, vas a diferenciaros un poco, ¿no? Tú empezaste con la página Can You Do It Project, ¿no? Sí. Y ahora tienes Vivir Sin Límites y quieres hacer una reestructuración, ¿no? Sí, yo empecé con el You Can Do It y bueno, efectivamente mi misión era inspirar y ayudar a las otras personas, por un lado con mi historia y otras historias inspiradoras y por otro lado con claves prácticas de superación y desarrollo personal, de inteligencia emocional. Y bueno, ahora lo que voy a hacer, lo que estoy haciendo ya y que me queda poquito para mostrarlo y que todo el mundo pueda ver cómo está el nuevo planteamiento, es dividir ese blog inicial en 2 y mi blog fuerte de desarrollo personal y de inteligencia emocional, para el que además estoy trabajando un método personal innovador que todavía no puedo contar, pero vamos, que en su momento contaré ahí para intentar ayudar a la gente precisamente en ese tema de superarse. Pues va a estar situado todo ese contenido práctico, formativo, va a estar situado en vivirsinlimites.es, que va a ser mi nuevo blog base, y luego una ilusión muy grande que tengo yo también y que forma parte de quien soy, que también tengo una parte importante de intentar ayudar de un modo más social a colectivos que a lo mejor lo tienen más difícil y que a lo mejor económicamente tienen más dificultades para acceder a determinadas formaciones. Y entonces voy a crear en You Can Do It, en ese mismo link, en esa misma URL, en ese mismo dominio, va a haber una ONG, bueno, un proyecto no lucrativo en el cual voy a ayudar específicamente a personas con discapacidad, que es un colectivo que conozco, evidentemente por formar parte de él, a intentar empoderarlos de diferentes maneras para que puedan vivir mejor. Y claro, de una manera mucho más social y divulgativa, sin afán de lucro. Y en Vivir Sin Límites sí va a haber contenidos más formativos, más dedicados a otra gente que emprenda, que quiera crecer profesionalmente, personalmente. Y bueno, voy a juntar esas 2 vías de un mismo proyecto, que al final es un proyecto de vida mío. Muy bien, pues pinta muy bien, ¿eh? Sí, hombre, yo estoy muy contento. La verdad que el verano me ha venido muy bien también, después de todos estos meses iniciales del lanzamiento del blog, de empezar con el libro. El verano me vino muy bien para hacer este replanteamiento y decir, bueno, pues vamos a hacer mejoras, que al final emprender es mejorar continuamente, reajustar algunas cosas. Y me vino muy bien y vine con esa visión bastante clara de hacerlo así. Y ya por ello voy. Ahora me lleva un trabajo extra, que reestructurar las cosas, otra vez el tema técnico de montar todos los plugins, todas las cosas, claro. Pero bueno, una vez pasado esto... Pero ya lo conoces, ahora ya no hay miedo porque ya lo conoces, ¿no? Al enemigo. O sea. Va mucho mejor que al principio. Claro. Mucho mejor que al principio. Al principio tardaba 3 veces más que ahora. Ahora ya voy más ágil, ya lo conozco mejor. No quiere decir que no tenga un esfuerzo porque lo tiene, pero ya me siento más cómodo, sé de qué van, ya voy a los plugins concretos que ya conozco Muy bien. Y por eso va mejor. Muy bien, Carlos. Pues mira, como última pregunta, ¿eh? Sí. ¿Ver para creer o imaginar para crear? Cuéntanos la importancia que tiene la visualización en tu vida. Pues tiene mucha. La verdad es que la gente ciega, como es en mi caso, prácticamente ciega, tenemos una cosa que yo conozco a mucha gente que también tiene esta dificultad visual que le pasa, y es que tenemos un mundo interior bastante rico en general. Al no tener tanta estimulación visual externa, muchas veces trabajas más la imaginación, la creatividad, y eso orientado al tema de proyectos o de desarrollo personal o profesional es una herramienta muy potente, porque al final no solo sirve para jugar o para entretenerte, que también, sino que además, bien aplicado, es una
es un recurso muy poderoso para empezar a crear cosas, a inventarlas, porque al final todo yo creo que se crea 2 veces. La primera vez siempre es en la mente, que lo visualizamos, lo imaginamos. ¿Cómo podríamos solucionar ese problema que estamos viendo? Se nos ocurre una manera, visualizamos un proyecto, una web, un diseño, lo que sea, y a partir de allí, una vez que lo has visualizado es cuando puedes empezar a ponerlo en práctica. Hay gente que está más esperando a consumir lo que los otros le vayan dando. Sí. Pero hay un rol en el cual entran pues, todos los emprendedores, yo creo, que es en el de decir, bueno, esto es lo que hay, pero yo me centro más en qué puedo aportar yo y qué puedo crear yo para mejorar lo que hay o solucionar algún problema que detecto. Sí. Y a partir de ahí, pues, sacarlo de la mente y plasmarlo en la realidad. Uh-huh. O sea que sin ninguna duda, imaginar para crear. No, claro, es que la visualización es algo que me interesa bastante y es algo que, bueno, que en alguna entrevista pues también ha salido, ¿no? Porque veo que es algo es bastante importante, ¿no? A nivel de técnica, por concretar un poquito más el tema de visualización, yo lo utilizo de 2 maneras, y de mis conocimientos también como psicólogo y lo que he ido profundizando en el tema del desarrollo personal, son 2 maneras que pueden ser muy valiosas. Una es, por un lado, a nivel de construir mentalmente cómo quieres que sea tu vida, es decir, diseñar, visualizar hasta dónde quieres llegar y a partir de ahí encontrar tus misiones, tus metas para avanzar, y luego eso te da mucha fuerza y también te ayuda a darte cuenta de realmente qué quieres hacer con tu vida. Y por otra parte hay una visualización muy práctica que utilizan mucho los deportistas y que, bueno, en realidad lo podemos utilizar todos, utilizan muchos los deportistas de élite, que es en momentos más concretos, más a corto plazo. Por ejemplo, cuando tienes que hacer una presentación en público, que antes hablábamos, ¿sí? Visualizar previamente el proceso. No es tanto visualizar que todo el mundo te va a aplaudir y qué bien te va a salir, que no está mal a nivel de confianza, pero hay algo más útil todavía, que es pensar en cómo tú vas realizando esa ponencia, por los puntos por los que vas pasando, es ensayar mentalmente, y eso está comprobado, que ese ensayo mental al final es muy parecido a un ensayo real, es prácticamente igual, y de hecho se movilizan, esto está estudiado a nivel neurocientífico, se movilizan músculos incluso en nuestro cuerpo, de la boca si hablamos en esa visualización, o de las partes del cuerpo, como si estuvieras ejecutándolo, con lo cual en el momento de hacerlo de verdad tienes práctica de algún modo, o sea, esa visualización es como un entrenamiento. Es como un recordatorio o algo así, ¿no? Sí, es un entrenamiento que te hace luego fluir un poco más en el momento cuando te toca hacerlo de verdad. Como ya lo has practicado un poco mentalmente, pues igual que cuando, bueno, es el entrenamiento que hacen todos los deportistas antes del partido. Pues mentalmente sería ese entrenamiento que nos ayuda a funcionar mejor en el día D. Vamos a ver. Muy bien. Pues muy bien, Carlos. Ahora te voy a pedir que nos aconsejes un par o 3 de libros, así que puedan inspirar a emprendedores. Uy, pues me encantan los libros, la verdad. Me va a costar elegir 2 o 3, pero pues mira, el de los 88 peldaños del éxito, que antes hemos comentado, ancho, ¿no? me gustó mucho, la verdad, porque es una reunión de consejos así muy rápidos, frases muy, muy bonitas, muy inspiradoras, que vienen bien, las metáforas tienen un poder muy grande para que interioricemos una idea a lo mejor más compleja. Entonces, ese lo recomiendo. Luego, por ejemplo, recomiendo mucho un libro de Anthony Robbins, que yo ahora estoy leyendo en inglés. No sé cuál sería el título exacto en español. Poder sin límites o algo así, ¿no? En inglés es Awaken the Giant Within, despierta al gigante que hay en ti, algo así, pero me está gustando mucho, no sé cómo sería exactamente traducido al español. Es muy potente en cuanto a darnos cuenta de la capacidad que tenemos mentalmente para transformar la realidad. Uh-huh. Y luego Vivir sin jefe, vivir sin miedos de Sergio Fernández, también me gustaron mucho. Sí, muy bueno. Te atreves, que es un cuento de el autor, no me acuerdo, pero también es muy bueno ese libro.
Uh-huh. El monje que vendió su Ferrari me gustó muchísimo. Bueno, estoy dando más de 3. Bueno, sí, me está dando una colección, sí. Bueno, menos mal que el monje que vendió su Ferrari es cortito, es un libro pequeñito, ¿no? Sí. pero muy bueno, sí. Yo también lo leí en su momento. Sí, y luego, bueno, a nivel de desarrollo personal hay muchos libros que me han marcado, que son un poco planteados como novelas, pero que al final te ayudan a generar cambios en tu vida. Como los de Paulo Coelho o algo así. El de Paulo Coelho, he leído algunos muy buenos. El Alquimista me gustó. Siddhartha es un libro de Hermann Hesse que me gustó muchísimo. Muy bien. Muy bien, bueno, pues vale, para allá porque ya me has dado no sé cuántos, ¿no? Bueno, Carlos, pues ahora dinos ¿dónde te podemos encontrar? Pues estaré en los 2 blogs, por supuesto, que he comentado antes, el vivirsinlimites.es y en youcandoitproject.org. En esos 2 blogs ahí voy a estar. Luego estoy en redes sociales, estoy sobre todo en Facebook y en Twitter y en Instagram también. La que más me gusta es Facebook, es en la que más estoy, que me encontrás tanto por mi nombre, por Carlos Arbós, como por Vivir Sin Límites. No resultará muy complicado encontrarme, y en el blog además hay enlaces fáciles para seguirme en redes sociales. En Twitter soy Carlos Arbós VSL, de Vivir Sin Límites, y bueno, en Instagram Carlos Arbós. En fin, es bastante fácil encontrarme. Vale. Bueno, Carlos, pues nada, luego pondré los enlaces a tus páginas web y a estos libros que nos has aconsejado. Darte las gracias por tu entrevista, ha sido un verdadero placer tenerte aquí en el podcast, y bueno, que sepas que te deseo muchísima suerte en todos tus proyectos. Pues muchísimas gracias, y igualmente yo te la deseo a ti, y que nos vayamos contando los avances. Muy bien, Carlos. Bueno, pues espero que te haya sido muy interesante esta entrevista con Carlos Arbós y que este podcast te ayude a conseguir tus sueños. Recuerda, no te limites ni dejes que te limiten. Y ya sabes que si te ha gustado este podcast, suscríbete a mi blog de marketing digital para emprendedores, josemiguelgarcia.net, que es gratuito y recibirás nuevos artículos y episodios del podcast semanalmente. Y sin más, hasta el lunes que viene.